nuestras sesiones académicas en las cuales estamos llevando a cabo la primera jornada de circulación extracorpórea en pacientes pediátricos, infantes y neonatales. La noche de hoy nos acompaña la perfusionista Jimena Daza. Jimena es perfusionista en el Centro Médico Imbanaco en la ciudad de Cali y actualmente es nuestra presidenta en el grupo de trabajo de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Jimena, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Rompiendo Fronteras. Muchas gracias, Carol. Buenas noches para todos. Es para mí un placer poder compartir con ustedes este espacio. Doy muchísimas gracias al grupo de Rompiendo Fronteras que ha tenido esta agradable iniciativa y a todos los que nos hemos podido conectar en la mayoría de las ocasiones, teniendo como un buen momento de compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias. El día de hoy les quiero hablar un poco de una revisión que hice acerca de la transposición de los grandes vasos. Básicamente lo que vamos a revisar de un modo no tan profundo es acerca de la anatomía, la fisiología. También vamos a revisar un poco acerca del diagnóstico y tratamiento y unas consideraciones especiales en el área en perfusión. Bueno, lo primero que quiero contarles es que la transposición de grandes arterias es una de las anomalías cardíacas congénitas más comunes en los neonatos que producen cianosis, ¿sí? Es más o menos está en el 5% de las cardiopatías congénitas. En pacientes con CIB o CIAs asociados, la enfermedad vascular pulmonar se presenta de una forma rápida y agresivamente y esta puede ser fatal al primer año de vida. En pacientes no tratados con transposición y con un septo interventricular o interauricular intacto, la muerte ocurre temprano en la infancia. Por lo general, apenas ocurre el cierre del ductus a los pocos días de edad. La transposición es parte de un espectro anatómico de anomalías conotroncales y esta se caracteriza básicamente por una discordancia ventrículo-arterial, ¿sí? Entonces tenemos que la aorta está emergiendo del ventrículo derecho y la arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo, ¿sí? La otra cosa importante es que la válvula aórtica está separada de las otras tres válvulas por un cono y tenemos una pérdida de la continuidad mitroaórtica y lo que sí hay es una continuidad entre la válvula pulmonar y la mitral. Lo que sí hay en esta patología es concordancia aurículo-ventricular. Si hubiera una discordancia aurículo-ventricular y una también discordancia ventrículo arterial, tendríamos lo que se conoce como una transposición corregida. Pero esta no la vamos a tratar aquí en este momento. Bueno, vamos a hablar un poco de la clasificación, puesto que esta se presenta con otras patologías o otras anomalías asociadas. Sin embargo, si el septo interventricular se encuentra intacto, se denomina una transposición de grandes arterias simple. Y la vamos a denominar compleja cuando se presenta con CIB, ¿sí? Y esto puede hacer que sea un poco más complejo la reparación quirúrgica. También puede presentarse con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con estenosis pulmonar. En algunos pocos casos puede presentarse con coartación de aorta y en algunos otros casos puede presentarse también con anomalías coronarias. Bueno, en cuanto al patrón coronario, es importante saber que el origen y la distribución de las arterias coronarias es supremamente importante porque un exitoso switch arterial requiere de una transferencia de las coronarias a la neoaorta sin estenosis y sin distorsiones. Un
un importante cirujano cardiovascular decía que todas las arterias coronarias son susceptibles de poderse transferir, pero realmente hay algunos patrones que representan un importante desafío para el cirujano y en algunos casos si la anatomía coronaria está bastante distorsionada, a veces eso impide que se pueda hacer la corrección biventricular. Afortunadamente, lo más común es el patrón usual, que es este que tenemos aquí, donde las arterias emergen cada una pues, de un seno de Valsalva. También podemos tener un patrón en el cual la circunfleja emerge de la coronaria derecha, es un porcentaje de 10 a 15%. También podemos tener una coronaria única, lo cual hace muy difícil la transferencia coronaria, habría que transferirla junta, o a veces ocurre que los ostium están muy pegados uno del otro, y allí es muy difícil poderlos separar para transferirlos. Tenemos también en un porcentaje mínimo una coronaria derecha única, una coronaria izquierda única y una de las más complejas de poder hacer la corrección es esta que es la coronaria intramural, que afortunadamente el porcentaje es bastante mínimo. Bueno. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el sello pues, distintivo de la fisiología de la transposición es que la saturación de la arteria de oxígeno en la arteria pulmonar es más alta que la saturación en la aorta. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos una circulación en paralelo. Entonces, la sangre que llega a la aurícula derecha y al ventrículo derecho procedente de las venas cavas, o sea, de la circulación venosa sistémica, regresa nuevamente a la aorta y regresa nuevamente a la saturación sistémica desaturada. Y la sangre que llega proveniente de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo se va por la arteria pulmonar nuevamente a los pulmones para reoxigenarse de nuevo. Entonces aquí tenemos una inestabilidad importante del equilibrio hemodinámico y teníamos, digamos que esta situación es prácticamente incompatible con la vida, ¿sí? ¿De qué depende de que el paciente no fallezca inmediatamente nazca? De la presencia del ductus arterioso y si tiene otros cortocircuitos como presencia de CIA o presencia de CIB. Entonces, estos pacientes, la mortalidad es aproximadamente del 50% en el primer mes de vida sin tratamiento. Entonces, ¿de qué va a depender la saturación de oxígeno? Básicamente, ella está determinada por la mezcla que se da en la CIA y que se da en el ductus. Y si el paciente tiene CIB, pues también se daría aquí en la CIB. También depende de las resistencias pulmonar y sistémica, pero recordemos que a las primeras semanas de vida las resistencias pulmonares caen y entonces aquí vamos a tener más predominancia de flujo hacia el lado pulmonar y vamos a tener entonces un sobreflujo pulmonar y adicionalmente también vamos a tener el paciente más desaturado. Entonces lo que nos favorece la saturación o la mezcla es el cortocircuito que hay de izquierda a derecha. Como les decía, entonces, en este momento lo que tenemos es un mayor flujo en la circulación pulmonar debido a la presencia de los cortocircuitos y también a la caída de las resistencias vasculares pulmonares, y eso nos va a llevar a una sobrecarga de las cavidades izquierdas y que el paciente vaya a tener va a llegar prontamente a una falla cardíaca también debido a esto. ¿De qué depende la oxigenación de los tejidos? De la cantidad de oxígeno que es transportada, que esto se denomina el débito efectivo, y también a las buenas presiones de perfusión, que esto lo denominamos el débito real. Entonces, el diagnóstico de estos pacientes pues es importantísimo y es muy esencial que el diagnóstico se haga en la etapa prenatal porque así se puede definir en dónde, se puede definir que el bebé nazca en un centro de cuarto nivel donde pueda ser operado prontamente. Pero si no se hace en la etapa prenatal, por lo general sí se puede diagnosticar en las primeras 24 horas de vida porque la característica principal es la cianosis. Ya hoy día hay protocolos de que se les tome a los pacientes saturación
entonces les toman saturación pre y postductal y van a encontrar una saturación por lo general que sea menor del 95%. Sin embargo, el diagnóstico pues, de elección en estos pacientes es la ecocardiografía, es la modalidad pues, electiva para hacer el diagnóstico definitivo. ¿Sí? Importante aquí, en el ecocardiograma se evalúa el tamaño de los grandes vasos, porque recordemos que al momento de hacer el cambio debemos tener un buen tamaño, entonces los dos grandes vasos, aorta y pulmonar, deben tener el mismo tamaño. También se debe valorar si hay otras malformaciones asociadas como CIB, como obstrucción del tracto de salida, como coartación de aorta, y tenemos que también saber la anatomía de las coronarias. La placa de tórax lo que nos puede mostrar es una hipervascularización pulmonar, que eso pues se podría pensar que no es lógico por la cianosis, pero se debe a un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Y en la placa de tórax también se ve el corazón, que tiene como una forma ovoide. Bueno, es muy importante el manejo del paciente en cuidado intensivo. Este paciente apenas nace debe estar en una unidad de cuidado intensivo para poder estabilizar al bebé al menos 1 o 2 días antes de proceder con la cirugía. Y esto va a permitir que el paciente se recupere del trauma asociado al nacimiento y también, digamos, en la acidosis que resulta de la hipoxia. También hay que evaluar el paciente en sus otros sistemas. Hay que evaluar su función renal, su función hepática, su función mesentérica y cerebral para poder determinar el estado del paciente antes de entrar a cirugía. Lo ideal es que todos estos sistemas deben estar funcionando normalmente al momento de la cirugía para que nuestro resultado sea óptimo. En lo que nos debemos enfocar en el manejo de los recién nacidos es en la estabilización y en la optimización de la mezcla de las circulaciones sistémicas y pulmonares, y tenemos que también mantener una perfusión sistémica adecuada. Lo más importante apenas nace el paciente es determinar si hay una mezcla entre las circulaciones sistémicas y pulmonares, y para garantizar que el ductus permanezca siempre abierto, se recomienda una infusión intravenosa de prostaglandina para garantizar la permeabilidad ductal hasta que se haga pues como el examen completo, los exámenes completos, y el paciente pueda estar listo para ser llevado a cirugía. Sin embargo, a veces el uso de la prostaglandina no puede ser suficiente porque a veces no hay una adecuada, a veces no es suficiente el flujo del ductus, y a veces es algo muy importante que siempre es esencial que el paciente debe tener, es una CIA, una comunicación interauricular, para que se dé una buena mezcla, y esta CIA no debe ser restrictiva, es decir, debe permitir que el cortocircuito se haga correctamente. Entonces, en los pacientes en los cuales no hay un cortocircuito adecuado, no es posible hacer inmediatamente la cirugía y el paciente se está deteriorando, se le debe llevar a cateterismo, hacer una atrioceptostomía con balón. Este procedimiento se denomina Raskin, y lo que se hace es que se pasa un catéter a través del septo interauricular, se infla un balón y se pasa con fuerza para poder desgarrar el septo interauricular y poder pues conseguir como una mejor mezcla. Sin embargo, también pues varios autores dicen que no es lo ideal tener un paciente que haya sido llevado a una atrioceptostomía, porque también esto puede generar alguna isquemia, algún grado de isquemia cerebral. Bueno, ahora vamos a hablar del momento quirúrgico, porque estos pacientes tienen un momento para operarse, ¿sí? Es importante para eso tener en cuenta cuando al momento del nacimiento, la masa muscular del ventrículo izquierdo es igual a la del ventrículo derecho, ¿sí? Porque ellos están en este momento enfrentados a unas mismas resistencias. Pero cuando el bebé nace, cuando hay caída de las resistencias vasculares pulmonares, el ventrículo izquierdo, que es el que está conectado
con la arteria pulmonar, entonces va a trabajar con una menor resistencia. Entonces va a ocurrir que este ventrículo se va a desacondicionar y va a perder masa muscular. Entonces, si dejamos pasar mucho tiempo entre el nacimiento y la cirugía, este ventrículo izquierdo luego no va a ser capaz de asumir la carga que le va a tocar, que ya no va a ser las resistencias vasculares pulmonares, sino las sistémicas. Y va a tener entonces esa dificultad para el manejo de la poscarga sistémica. Entonces, varios autores recomiendan que lo ideal es que el paciente sea operado al menos hasta la tercera semana de vida, antes de que haya la caída de las resistencias vasculares pulmonares. En el momento en que no se pueda realizar la cirugía, habría que hacer un entrenamiento ventricular, ¿sí? ¿Qué es un entrenamiento ventricular? Es realizar una cirugía en 2 etapas, ¿sí? Básicamente las indicaciones serían que haya, que por ejemplo el paciente en una evaluación ecocardiográfica, el paciente tenga una masa ventricular izquierda indexada menor de 35 gramos por metro cuadrado de superficie, o que el paciente tenga una edad muy superior a 3 semanas. Entonces, ¿cómo se hace el entrenamiento ventricular? Lo que se hace, o esto también es conocido como una cirugía en 2 estadios. Entonces, lo primero que se hace es que el paciente se le somete al ventrículo izquierdo, se lo somete a una sobrecarga de presión, haciendo a través de de una banda o un cerclaje en la arteria pulmonar. Acordémonos que el ventrículo izquierdo está conectado a la arteria pulmonar. Entonces se le pone una banda generando como una estenosis pulmonar, de modo que el ventrículo izquierdo tenga una sobrecarga de presión para lograr que el ventrículo logre una mejora en su masa muscular. Esto genera pues una hipertrofia. Pero entonces esto nos va a traer como consecuencia que el paciente esté más cianótico. Entonces en ese caso se hace, adicional a esto, se le pone una fístula sistémico-pulmonar o una fístula de Blackley-Towson para que el paciente pueda tener una saturación adecuada. Si el paciente es un bebé más o menos de 2 mesecitos o 1 mes y medio, pues se puede, más o menos hay estudios que dicen que el paciente en unos 7 a 10 días ya ha ganado una masa ventricular. Entonces se podría hacer la cirugía en unas 2 o 3 semanas. Obviamente este paciente tendrá un seguimiento ecocardiográfico. En el momento en que se hace la cirugía para hacer el cerclaje, se hace una evaluación de los gradientes y de acuerdo a eso, se determina primero dónde se deja el cerclaje y es como el punto de partida para saber más adelante si el ventrículo está listo o no. Si el paciente ya está pues bastante mayor, mayor me refiero a lactante, entonces se haría la cirugía en unas 2 o 3 meses después. Esto tiene la ventaja, realmente pues aunque no lo parezca, de que el paciente más grande, la anatomía coronaria es mucho más fácil de manejar, entonces también tendrá un porcentaje mayor de éxito, aunque claro está, tenemos pues la desventaja de que es una reoperación y de que tendrá también una distorsión de las arterias pulmonares que deberán reconstruirse luego. Esta es como la primera, la más común. Otra forma de entrenamiento también es hacer el cerclaje, pero en lugar de hacer la fístula, se pone una estena en el ductus o se da una infusión de prostaglandina para mantener el ductus abierto. Sin embargo, la infusión de prostaglandina también trae muchas consecuencias, muchos efectos adversos, entonces realmente no es como la más elegida. Y otra, ellos hablan de mantener como de lugar el ductus abierto, básicamente porque el ductus abierto pues genera genera que el ventrículo izquierdo maneje las mismas presiones y garantiza que él se mantenga, que él logre tener pues su masa muscular y no se desacondicione tanto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la evolución quirúrgica, porque sí ha habido pues como una evolución en esta cirugía bastante interesante. Dentro de los primeros intentos que hubo de corrección quirúrgica, más o menos a mediados de los 50, lo que ellos querían era como hacer la corrección anatómica de la patología y también hacer transferencia de las arterias coronarias. Sin embargo, esos intentos realmente no fueron exitosos porque la mayoría de los pacientes no tenían CIB.
y entonces al momento de que se cerraban el ductus, el paciente se inestabilizaba y se moría. Otro momento ocurrió también, bueno, y otra cosa importante es que también en los primeros años de cirugía cardíaca, la circulación extracorpórea tenía unos efectos muy deleterios, y entonces los pacientes tan pequeños realmente no les iba muy bien por todas las dificultades que había en ese instante. Esos pacientes, bueno, posteriormente en la década de los 60, ellos aparecen Senin y Mustar. Ellos hicieron una técnica que se llama corrección fisiológica o un switch atrial. Esta cirugía lo que consiste es que ellos hacen como una inversión del cortocircuito a nivel auricular, y lo que hacen es que se redirigen los flujos y los conectan fisiológicamente, y se hace a través de tunelizar la aurícula, ¿sí? De modo que el flujo que viene de las venas pulmonares vaya a través de ese túnel hacia la tricúspide, y de ahí pasa al ventrículo derecho, que está conectado a la aorta. Y el otro lado de la tunelización, entonces, el flujo que venía de las cavas se dirigía hacia la mitral, hacia el ventrículo derecho, y allá hacia la izquierdo, perdón, y hacia la pulmonar. Entonces, la diferencia entre el Senin y el Mustar es básicamente con lo que ellos hacían el colgajo. El uno lo hacía con parche de pericardio sintético y el otro lo hacía con la pared del septo interauricular. Esta cirugía se dejó de hacer, primero porque el largo plazo, la supervivencia a largo plazo, pues realmente no es muy buena, es a más o menos 20-25 años, y el riesgo de muerte súbita es muy alto por las arritmias auriculares que se presentaban, y también pues tenían pérdida de ritmo sinusal. Entonces todos esos pacientes terminaban en marcapaso, pero realmente era lo que había en ese momento. También en los años 70, Raskin introdujo su procedimiento de la septostomía con balón, que también pues tuvo como un gran avance para poder que estos pacientes lograran sobrevivir un poco más de tiempo. Bueno, la diferencia la marcó en 1975 Adib Yaten en Brasil. Él logró hacer el reporte del primer switch arterial exitoso en un paciente con una transposición, una CIB, y él logró, gracias a la CIB, el paciente había mantenido la presión en el ventrículo izquierdo, y logró hacer la reparación y logró hacer la transferencia de las arterias coronarias. Más o menos en el año 76, Jacob fue quien introdujo el procedimiento de los 2 estadios, y realmente él, de hecho, todavía defiende mucho ese procedimiento, pero él lo hacía más o menos con un año de diferencia. El tema fue, o sea, él hacía el cerclaje más la fístula, y un año después ya hacía el procedimiento de switch arterial. Lecomte adicionó una importante modificación para la cirugía de switch arterial, porque él hizo una modificación que hizo que fuera más fácil la transferencia de la arteria pulmonar, y así evitaba un conducto. Luego, en Boston, Castañeda y Norwood hicieron un switch arterial neonatal primario en niños que tenían un septo interventricular intacto, y ellos pues básicamente lo hicieron como el reporte de este procedimiento, y a partir de ahí, digamos, también se tuvo como mayor difusión. Y el aporte que hizo Jonas fue que esa cirugía de los 2 estadios de Jacob se podía hacer, pero en un tiempo mucho más rápido, básicamente como de unos 7 días. Bueno, entonces ahora miremos bien en qué consiste esta cirugía. Básicamente, lo primero que tenemos que saber es que, bueno, entonces la canulación aórtica se hace aquí, más o menos cerca de la arteria innominada. Aquí se hace la canulación aórtica. Aquí, la canulación venosa, por lo general, es bicava, porque la mayoría de estos pacientes tienen un defecto interauricular que debe cerrarse, ¿sí? Entonces, básicamente la canulación es bicava. Y en la primera parte entonces del procedimiento, ellos disecan el ductus, también las coronarias, hacen una buena disección de las coronarias, y se hace la sección de la aorta a este nivel. Es lo primero que, pues una vez el paciente está en bypass, se hace la sección de la aorta a este nivel.
Posteriormente, entonces, se hace la resección de los botones de las coronarias, se hacen así en U, y se logra, además de hacer la resección, lograr que ellos se despeguen un poco más, sí, que queden un poco despegados para poder hacer la transferencia. Y también en la arteria en la que va a ser la neoaorta, entonces también se retiran esas también en forma de U, donde van a ser anastomosadas las arterias coronarias. Bueno, posteriormente entonces se hace la anastomosis de la aorta, ¿sí? Y también también se hace la anastomosis o el reimplante de las arterias coronarias. Este reimplante realmente es básicamente como puede decirse que es la parte más compleja de la cirugía y donde radica también el éxito o el fracaso de la cirugía, puesto que si queda estenosis o queda de pronto un poco tensionadas, entonces vamos a tener dificultades posteriormente. El paciente va a presentar isquemia y el paciente no va a salir adelante. Bueno, entonces una vez que ya se han hecho el reimplante de las coronarias, entonces ya se procede a hacer la sutura, ¿sí? de la aorta, con la que va a ser entonces, con la que quedó la neoaorta, que antes era la pulmonar, ¿sí? Aquí está entonces, está la aorta, está la neoaorta y aquí están las coronarias reimplantadas. Y luego lo que se hace es la maniobra de Lecomte, que lo que hace es, también ya habiendo separado previamente la arteria pulmonar, se separan un poco los brazos, ¿sí? Las ramas. Esto es lo que se conoce como la maniobra de Lecomte, o yo he escuchado a los cirujanos que hablan de la maniobra del amor, porque la aorta queda como abrazada por las ramitas de la arteria pulmonar, y entonces aquí tenemos la arteria pulmonar ya conectada al ventrículo derecho como debe ser, y la aorta conectada al ventrículo izquierdo como debe ser, con su respectivo reimplante de coronarias, y el ductus también ha sido ligado y seccionado, y pues si el paciente tenía CIB o CIA, pues ya también han sido corregidas. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de los casos de la transposición compleja. Realmente aquí, pues la verdad no me voy a extender mucho. Básicamente, esto es una variación de la transposición que requiere un manejo quirúrgico diferente, ¿sí? Básicamente lo que se presenta es que el paciente pueda tener una CIB y una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, puede ser a nivel subpulmonar, y lo que hace que no sea posible realizar el switch arterial, puesto que al hacerlo la neoaorta quedaría con estenosis, lo cual no sería benéfico, entonces no se podría hacer. O en los casos en los cuales el anillo pulmonar es más pequeño que la aorta, o sea, quedaría de la neoaorta, quedaría un anillo muy pequeño. En estos casos se han definido otro tipo de procedimientos. Unos son de reparación biventricular y unos pocos de univentricular. En cuanto a los de reparación biventricular, está el más común de ellos, el más comúnmente empleado, es el procedimiento o la cirugía de Rastelli. Básicamente, esto lo que consiste es en poner un bafle o un parche en la CIB, ¿sí? Dirigiéndolo de modo que el ventrículo izquierdo quede conectado con la aorta, ¿sí? Y entonces la pulmonar, lo que hacen es que se pone un conducto que comunique la arteria pulmonar con el ventrículo derecho. Usualmente se puede usar un homoinjerto o pueden usar, bueno, ya tanto no se usa el Contegra, pero pueden usar injertos de Dacron para hacer esta anastomosis. El problema de estos procedimientos es que a largo plazo pueden ocurrir obstrucción del conducto, podemos tener bloqueo AB completo porque el tamaño de la CIB es bastante grande y el paciente entonces también va a tener arritmias. Otro procedimiento que se hace es una cirugía, es una reparación, se llama de REF.
Básicamente, este procedimiento es, digamos, tiene la misma característica del Rastelli, pero la diferencia es que ellos no usan conducto, sino que anastomosan la arteria pulmonar directamente al tronco, al ventrículo derecho, y lo hacen haciendo una movilización amplia de las arterias pulmonares, y se hace así como, pues si este procedimiento fue introducido por Lecomte. Entonces, digamos que de ahí también salió la cirugía de Lecomte. Y en los casos en los cuales no sea posible realizar ninguna de estas correcciones, si el paciente no tenga posibilidad de corrección biventricular, entonces se llevaría a manejo univentricular, es decir, tendría una fístula sistémico pulmonar, luego un Glenn, luego un Fontan, pero en realidad no es tan univentricular, en realidad quedaría ya lo que se llama ventrículo y medio, porque el paciente sí tiene sus dos ventrículos, entonces digamos que no tendría tantos efectos pues dañinos o sí, como tendría la fisiología univentricular, pero pues desafortunadamente no quedaría con su reparación completa o biventricular. Bueno, en cuanto al manejo que tenemos intraoperatorio, pues la monitoría es una monitoría, la convencional, invasiva en todos los procedimientos de cirugía cardiovascular. Adicionalmente, en este y en todas las patologías, en todas las cardiopatías congénitas, usamos saturación pre y postductal, usamos ecocardiografía transesofágica, preincisión, y una vez se sale de bomba también se hace la ecocardiografía para determinar que si el paciente tenía CIB, pues que no quede con defectos residuales, para verificar pues las coronarias, el flujo de las coronarias, y muy importante para determinar la contractilidad del ventrículo izquierdo, que va a ser ahora nuestro ventrículo sistémico. Monitoreamos temperatura rectal básicamente porque pues es más exacta, y además como se usa la ecocardiografía transesofágica, pues se nos desplaza el termómetro. Bueno, es importante también tener la monitoría de saturación cerebral y somática para poder estar evaluando constantemente nuestra perfusión. Básicamente, el manejo pre-bypass que hace el anestesiólogo es pues optimizar la saturación de este paciente, vigilar las arritmias y las pérdidas sanguíneas que puedan presentarse, porque digamos cualquier inestabilización de este paciente, la verdad es bastante, pues su efecto es muy deleterio. En cuanto a las consideraciones de perfusión, hasta hace no mucho tiempo este procedimiento se hacía con arresto circulatorio, con hipotermia profunda, pero en este momento, pues digamos que se prefiere y se puede hacer en una circulación normal, no es necesario, puesto que se puede todo el tiempo dar el flujo completo. Debemos recordar que la mayoría de estos o todos esos pacientes son neonatos, entonces vamos a darle los requerimientos de un neonato, ¿sí? Un índice cardíaco igual o superior a 3 litros. Manejamos una hipotermia leve, realmente leve, son 35, 34 grados, no más bajo, porque primero estamos dando todo el flujo. Adicionalmente a esto, tenemos, bueno, y es importante, pues como la hipotermia un poco leve, básicamente por protección mecánica, sin embargo, estamos dando periódicamente cardioplegia, entonces digamos que no necesitaríamos tener un momento de hipotermia importante. Adicionalmente, la hipotermia nos va a tener problemas de sangrado, y esta es una patología en la que el paciente sangra bastante porque estamos seccionando sus dos grandes vasos. La estrategia a utilizar es la usual de todos los neonatos, estrategia alfa-stat. El hematocrito que se prefiere durante el bypass es alrededor del 30%. La purga, pues se recomienda, y nosotros lo hacemos con plasma light, glóbulos rojos y plasma fresco congelado. En cuanto a los glóbulos rojos, se prefiere que sean irradiados, desleucocitados y con una fecha de extracción que no sea mayor a 5 días, puesto que estos glóbulos que son jóvenes tienen un mayor pH, tienen menos cantidad de potasio, menos lactato, y van a tener una menos inducción de la respuesta inflamatoria sistémica. También es importante en estos neonatos poder, digamos, tener controlado o disminuir un poco o atenuar la respuesta inflamatoria sistémica. Hay pues mucha controversia respecto a esto, pero la mayoría de los autores coinciden en que se recomienda administrar metilprednisolona, usamos 30 miligramos por kilo de peso.
También para poder, pues para disminuir también respuesta inflamatoria, técnicas de ultrafiltración, como el BUF, el CUF y la ultrafiltración modificada al final de la cirugía. Dentro de la estrategia alfa-stat a veces tenemos un aumento considerable del tono vascular, entonces si es necesario usar vasodilatadores con el ánimo de que tengamos una perfusión tisular uniforme, pues usamos nitroglicerina, medición de saturación venosa continua y en la medida de lo posible poder tener disponible salvador de células, básicamente pues porque en el momento post-bypass, en la hemostasia el paciente sangra considerablemente, entonces es importante poder recuperar esta sangre para no tener que transfundir adicionalmente al paciente. En cuanto a la protección miocárdica, este es, digamos, un pilar importantísimo en el resultado de la cirugía. Es esencial que este miocardio quede bien protegido porque tenemos un ventrículo izquierdo que probablemente pueda estar desacondicionado, entonces no podemos permitir el más mínimo grado de isquemia. También en cuanto a la cardioplegia, realmente no hay un consenso, ahí pues de acuerdo hay muchos grupos que tienen sus cardioplegias que deciden elegir. Nosotros utilizamos cardioplegia del nido. Administramos 30 mililitros por kilo de peso a los menores de 10 kilos, que es en este caso, y lo repetimos, ojalá, a los 60 minutos. La cardioplegia inicial la hacemos por la raíz aórtica, una presión de entre 100 y 120, y la siguiente ya hay que hacerla por los ostios de las coronarias. Es bastante difícil porque a veces no hay ni cánulas para pasar por esas coronarias tan chiquitas, pero pues digamos que hacemos todo lo posible y lo importante de esta perfusión es de esta cardioplegia, perdón, es poder medir la presión en la que se está administrando. Por eso, pues es realmente muy importante que en estos casos la cardioplegia pueda ser administrada por la bomba para poder medir la presión, porque sobre todo en las coronarias sí es súper importante medir la presión. Y pues repetir la dosis a los 60 minutos o si hay evidencia de isquemia. Bueno, en cuanto a la desconexión del bypass cardiopulmonar, es importante tener en consideración que si ha ocurrido isquemia miocárdica, bien sea por embolismo en las coronarias o haya una anastomosis estenótica en las coronarias, vamos a tener dificultades para desconectar al paciente del bypass, o inclusive pues el paciente puede salir de bomba bien y a los 30 minutos empezar a hacer disfunción ventricular importante. También podemos tener una poscarga elevada del ventrículo derecho en el momento en que la maniobra de Lecomte haya quedado de pronto un poco tensa, y esto nos pueda también alterar la perfusión de las coronarias. Podemos tener también hipertensión pulmonar y también podemos tener pues disfunción ventricular izquierda. Este es el momento o este es el paciente de elección en el cual uno sí quisiera tener un soporte circulatorio, porque hay pacientes que realmente, digamos, quedan pues muy bien operados, pero a veces el ventrículo izquierdo disfunciona tanto que no responde a ningún soporte y desafortunadamente si uno no tiene un soporte como un ECMO, realmente el paciente a veces no logra salir adelante. Entonces pues sí es importante poder contar con este soporte. Básicamente esto era lo que tenía para contarles. Si tienen alguna pregunta, entonces quedo dispuesta y les agradezco muchísimo. Jimena, muchísimas gracias por tu excelente presentación y revisión. A todos ustedes los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat, en donde también hemos ido dejando un link a través del cual pueden por favor confirmar su asistencia en esta conferencia, de tal forma que se pueda generar su certificado. Por otro lado, los invitamos también a activar sus micrófonos si tienen alguna pregunta.